libros de Reyes y Crónicas es inevitablemente una experiencia muy triste, muy decepcionante, muy angustiante, confrontador, desafiante, pero también esperanzador. ¿Sí está conmigo? Leer los libros de Reyes, primera, segunda, y de Crónicas, eso como que pone un nudo en la garganta, como que uno dice, Dios mío, ¿cómo pasa todo eso? ¿Sí? Pero también es muy esperanzador. Eso es importante que lo podamos entender. Usted lo encuentra en las Escrituras cuando vamos conociendo la palabra, pero aquí les voy a dar un recuento. ¿Listo? Así conmigo, súper atentos, por favor. La historia de los 43 reyes de Israel la vemos reflejada en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. 43 reyes, desde el momento en que el pueblo de Israel le dijo a Samuel como profeta: queremos un rey como las otras naciones. Es decir, hasta ese momento, ¿quién era el rey y señor de Israel? Dios, Jehová. Pero ellos empezaron a ver que las otras naciones tenían rey de carne y hueso, y que salía con ellos a la batalla. Y ellos decían, ¿y nosotros? Así que le pidieron rey a Samuel, y Samuel se enojó y le dijo: Señor, no te están teniendo en cuenta. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Dele lo que quiere, dele, pero cuénteles qué va a pasar al tener rey. Entonces el Señor les dijo: listo, tienen rey, pero también les habló acerca de las consecuencias de lo que significaba tener un rey de carne y hueso. Haber cambiado al Señor Todopoderoso por una persona. Los tres primeros reyes, cuando estamos hablando de Israel unido, son Saúl, que ese fue el primer rey que ellos tuvieron. Luego viene David y luego viene Salomón, su hijo, ¿cierto? David no era hijo de Saúl. Saúl desobedeció, el Señor le quita el trono y años después se lo da a David, el que usted ha escuchado como el buen pastor, el cantor de Israel, el rey de Israel. Cuando ya David está en sus últimos tiempos, entonces coronan a Salomón. No era el hijo que tenía derecho al trono, sin embargo fue el escogido como tal. Pero a partir de allí, ¿cuántos reyes tenemos? 3. A partir de Salomón ocurre algo con el reino de Israel. ¿Y qué sucede? Se divide, ¿sí? Y entonces entendemos que Israel, estamos hablando de las 12 tribus, ¿cierto? Eso era lo que conformaba Israel como tal. Se divide y hay un reino del norte que es llamado Israel con 10 tribus. Y el reino del sur que es llamado Judá, que solamente comprendía Judá y Benjamín, las 2 tribus más pequeñitas. ¿Sí está conmigo? Eso usted lo encuentra en los libros de Samuel y Reyes, ¿cierto? Simplemente es una compilación supremamente rápida. Entonces ya tenemos una división. Así que los 40 reyes siguientes son 20 de Israel y 20 de Judá. Pero aquí hay algo bien importante, y es que los 20 reyes de Israel hicieron siempre lo malo delante del Señor. No hubo ni un rey de Israel, o sea, del norte, que hiciera lo bueno ante el Señor. Ellos fueron totalmente idólatras, blasfemos, hacían cosas terribles, dejaron al Señor. Caso contrario, con el reino de Judá, la mayoría de sus 20 reyes fueron malos, excepto 8, que por temporadas eran buenos y luego se medio torcían. Pero al menos 8 siguieron el camino del Señor. ¿Sí está conmigo? ¿Cuántos reyes tuvo Israel? 43. 3 cuando el reino estaba unido y los 20 restantes cuando hubo la separación. Y aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender este contexto. Nuestra enseñanza el día de hoy, ¿cómo se llama? El exilio no es el final de la historia. ¿Por qué el exilio? Porque imagínense que a raíz de lo que cada uno de estos reyes fue haciendo, ¿sí?, iban como añadiendo a su cuenta.
Iban añadiendo a la cuenta de Israel y de Judá. Y viene un momento muy crucial, muy triste, muy difícil. Y es el primer exilio que experimenta Israel del norte. Y viene un imperio que son los asirios y empiezan a exiliar a los israelitas, Israel del norte. Es decir, los sacan de su lugar y se los llevan a Asiria. Es un momento bien difícil, es un momento bien complicado. El último rey del norte es el rey Oseas. Fue el último, ¿sí? Con el que empiezan entonces a exiliar a los israelitas del reino del norte. ¿Está conmigo? Segunda de Reyes 17. Váyase hasta el capítulo 17 para que usted lo corrobore por sí mismo. Capítulo 17, versículos 6 al 8. Dice: en el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, Samaria era la capital de Israel, o sea, del reino del norte. Después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalá, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Versículo 7. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón. ¿Sí se acuerdan? Cuando salió todo el pueblo del rey de Egipto, adoraron a otros dioses. Versículo 8. Y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. El pecado de Israel fue ¿cuál? Dejar al Señor e irse tras otros dioses, mezclarse. Y al mezclarse, pues entonces venían otras deidades en los que ellos creían y empezaron a dejar al Señor. Y eso hacía que el pueblo de Israel, estamos en Israel del norte, hiciera lo malo delante del Señor. Pero ¿qué pasa? Recuerda entonces que con el último rey, Oseas, sacan al pueblo de Israel del norte, ¿cierto? Y se lo llevan para Asiria. Pero resulta que el rey de Asiria luego decidió repoblar otra vez Samaria. Y él dijo, ¿cómo hacemos? Entonces lo que hizo fue mandar a traer extranjeros de otras naciones y los llevó allí, a Samaria. Pero entonces empezaron a ver que ellos no conocían a Dios, obviamente. Y lo que hacen es entonces traer a una persona que conocía la ley, que había sido exiliada, devolverla para que les enseñara acerca de Dios. Ahí adelantico, en el capítulo 17, versículos 28 y 29. Dice: así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Saltemos al versículo 41 que dice, ahí mismo en el capítulo 17. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. ¿Y usted sabe cuál fue ese pueblo que surgió ahí? Los llamados samaritanos. Esos eran los samaritanos. ¿Ha escuchado la parábola del buen samaritano? ¿Sí? Que ha escuchado que los judíos con los samaritanos nada que ver. Y es que este es el origen. Porque los poquitos que quedaron allí en Samaria, cuando el rey de Asiria trajo los extranjeros, se unieron. Empezaron a practicar todas las doctrinas de ellos, a adorar sus dioses, y de ahí es donde surge el pueblo samaritano. Entonces, la fe de ellos se había contaminado, ya no era pura, ya no creían solo en el Señor, sino además en sus propios
dioses, como la palabra no lo dice aquí. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses. Aquellos pueblos adoraban al Señor al mismo tiempo que adoraban otros dioses. Como quien dice, todo sirve. O sea, rece aquí, rece allá, un poquito más acá, que todo eso suma. Todo eso ayuda. ¿Sí está conmigo? De aquí nace un gran conflicto religioso entre los judíos y los samaritanos. Porque los primeros, o sea, los judíos, consideraban que los samaritanos eran una mezcla racial y religiosa, ¿sí? No eran judíos puros. Entonces, por eso no los querían. Pero los samaritanos consideraban que ellos eran los que verdaderamente tenían el manejo de la Torá, es decir, de la ley mosaica. Entonces, imagínense ese conflicto constante entre ellos. Somos nosotros, no son ustedes, y así sucesivamente, ¿sí? Los judíos puros consideraban, o sea, los de Judá, los del rey del sur, consideraban que esos samaritanos practicaban una religión impura y pagana. Así que, definitivamente, no podían estar revueltos. ¿Sí está conmigo? Si usted se perdió en algún momento, pregúntele al lado, porque si no más adelante usted no va a entender nada, ¿sí? Esto es importante, esto es necesario. Listo, quedamos con el rey del norte, ¿cierto? Del reino del norte, ya entendimos. ¿Exiliados a dónde? A Siria, ¿cierto? Luego el rey repobló con extranjeros, nacen los samaritanos, ¿cierto? Hasta allí. ¿Qué pasó con el reino del sur? Es decir, Judá. Pues que también fueron exiliados a su tiempo. Después de Israel del norte le tocó el turno a los del sur. Sin embargo, en el reino del sur de Judá fue donde se mantuvo la línea davídica, o sea, de David, ¿cierto? Habían periodos de fe, pero habían periodos de rebelión. Por eso habían reyes que hacían lo correcto, pero habían otros reyes que nada que ver, ¿se acuerdan? De esos 20, 8, bien, y a veces más o menos. Periodos de fe, periodos de rebelión. ¿Hasta cuándo? Hasta el segundo exilio, y es el babilónico, que es el que normalmente uno escucha, que es cuando se llevan a los de Judá para Babilonia. Ahí mismo, en Segunda de Reyes, adelante está el capítulo 25. Aquí estamos corroborando. No es un cuento, no es una novela, no es inventado. La palabra no lo dice. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos del 8 al 12. Dice: a los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, es decir, Asiria con el reino del norte, pero luego viene uno más grande, y es que Babilonia, ¿cierto? A los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Este ministro, además, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, el resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Versículo 12. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Y aquí vemos lo que tanto hemos escuchado, si es por primera vez, la caída de Jerusalén. Quemaron, derribaron su templo, sus murallas, acabaron con todo, ¿sí? Acabaron con absolutamente todo. Pero eso fue profetizado por los portavoces del Señor, en obediencia a lo que Dios ya había dicho. Y ahí usted se va a devolver al capítulo 17. Ahí es cuando uno dice, pero yo no entiendo, yo leo y como que la Biblia va, viene. Sí, eso pasa.
¿sí? Por eso es importante que cuando estemos escudriñando las Escrituras podamos pedirle dirección al Espíritu Santo, pero que leamos, estudiemos la Biblia, para que podamos entender, ¿sí? A veces creemos que va así, tal cual vamos volteando la hoja, y no, ¿sí? Va y viene, y nos encontramos que aquí hablaban de Juan, se fueron para Pedro y regresaron a Juan, ¿sí? Entonces, para que no tengamos confusión al respecto. Capítulo 17 de Segunda de Reyes, versículos 13 y 14 dice: por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes: vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos, y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Versículo 14. Con todo, ¿hicieron caso? No hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Y usted se va a saltar al versículo 18 y dice: por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. ¿Cómo evidenciamos ese enojo del Señor con Israel? Cuando fue exiliado, ¿a dónde? A Siria, ¿cierto? Pero dice que solamente quedó la tribu de Judá. Versículo 19: pero aún Judá dejó de cumplir los mandatos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. O sea, algo se tenía que pegar. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores y acabó por arrojarlos de su presencia. Muy tenaz. Uno a veces se queda como en la historia, pero haga de cuenta que usted es uno de ellos, que los sacan de su casa, y no solo de su casa, sino de su ciudad, de su país, y los llevan a otro lugar que usted no conoce, que usted no pidió, y no a pasarla bien, sino a llegar como esclavo. Era una situación bien complicada. Pero ¿sabe una cosa? Lo animo a que pueda leer los libros de Reyes y Crónicas, ¿sí? Cuentan las mismas historias, en unos un poquito más, en otros le quitan algunas cositas. Pero después de todo esto, ya están exiliados. Israel a Siria, Judá en Babilonia. Las deportaciones a Babilonia fueron progresivas, ¿sí? No se los llevaron a todos de una, fueron de a poquito. Pero al final del libro de Reyes, del segundo libro de Reyes, termina de una manera muy interesante y hasta de pronto confusa, ¿sí? Y es que cuando un rey moría, en muchas ocasiones era su hijo el que le sucedía, pero en otras ocasiones era complot, ¿sí? Golpe de estado. El general, el amigo X o Y le quitaba el trono, mataban al rey, ¿cierto? Uno de los últimos reyes de Judá, con él pasa algo interesante. Y es que, como les dije, cuando fueron deportados fue progresivamente a Judá, no fue que se llevaron a todo el mundo, ¿sí? Fue progresivamente. Y cuando vemos el libro de Reyes, al final pasa algo interesante con uno de sus reyes llamado Joaquín. ¿Se había escuchado de ese rey? Y lo interesante es que Joaquín ya está exiliado, está en Babilonia, pero después de un tiempo, con otro rey, a Joaquín lo libera. Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 27 al 30. Pues aquí estamos corroborando lo que dicen las Escrituras. Capítulo 25, versículos 27 al 30. En el día 27 del mes 12º del año 37, a veces uno dice: ay, eso es lo harto de uno leer, que en el año no sé qué, pero eso es importante, en serio que sí. En el día 27 del mes 12º del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey.
Además, durante toda su vida, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. ¿Qué pasó aquí? Si se supone que se estaba cumpliendo las profecías, ¿sí?, contra Judá por su pecado, por su rebelión, ¿por qué tiene corona? O sea, ¿a él por qué lo liberan? ¿Y por qué le va tan bien el resto de su vida? El rey Joaquín fue capturado por ese rey de Babilonia, Nabucodonosor, bien popular. Pero él no fue exiliado solito. A él se lo llevaron con su mamá, con toda su corte, ¿sí?, con sus funcionarios, con sus mujeres, con todos. Se los llevaron para Babilonia. El papá de Joaquín era el rey Joacim, que ya había sido exiliado a Babilonia en ese primer momento. ¿Se acuerdan que era por partes? Su papá ya estaba exiliado. Por eso Joaquín no dejó hijo al trono, porque cuando se lo llevaron, hasta ahí llegó, porque se lo llevaron a todos. ¿Qué sucede? Que el rey de Babilonia pone a reinar en Judá a su tío. ¿Sí está ahí conmigo? Parecería que no tuviera nada que ver, pero créame que sí. Pone a reinar, en vez de Joaquín, a su tío Sedequías, que fue el último rey de Judá. Y adivinen, si hizo lo bueno o lo malo. O sea, todo lo que estaban viendo, todo lo que estaban viviendo, ni corto ni perezoso, también hizo lo malo. Y dice la escritura que no quiso volverse al Señor. Vaya a Segunda de Crónicas. Usted estaba en Segunda de Reyes. Sigue Primera de Crónicas y luego sigue Segunda de Crónicas. Hasta el final, capítulo 36, versículos 15 al 16. Dice: por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencia por medio de sus mensajeros. Versículo 16. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. ¿Se acuerdan que ahorita leímos uno parecido con Israel? En donde se les dijo, se les advirtió, pero nada. Pero el exilio no es el fin de la historia. ¿Sí se acuerda cómo se llama nuestra enseñanza? El exilio no es el fin de la historia. Mire, exilio viene del hebreo galut o gola. No sé hebreo, yo simplemente estoy leyendo, entonces me perdonará. Galut o gola, que habla acerca de cautiverio u opresión. Eso es exilio. Era importante que ustedes pudieran recordar esta parte para que de aquí en adelante podamos entonces entender lo que nos dice el Señor. Una persona que está oprimida es una persona que está aplastada. Es una persona que vive bajo tensión, es una persona angustiada, es una persona perseguida, es una persona sometida. Eso es una persona que está bajo opresión. Y cuando hablamos de cautiverio estamos hablando de preso. No hay libertad. Es alguien que ha sido apartado, que ha sido llevado a otro lugar donde no tiene libertad. Exilio, sinónimo de cautiverio, prisión o de opresión, estar aplastado, ¿sí? No tener posibilidad. Así que el exilio que vivieron los judíos, los israelitas, fue consecuencia de su idolatría. Por haber dejado al Señor, por haber tomado decisiones, vivieron el exilio. Es decir, no fue porque a Dios se le ocurrió, fue consecuencia de sus decisiones. ¿Sabe por qué? Porque su rebelión, al ser infieles a Dios, eso hizo que hubiera una distancia del que es santo. Una separación del Padre y una separación de su hogar. Les recuerda, antes de estos exilios hubo un primer exilio.
¿Recuerdan quiénes? Adán y Eva. El primer exilio. Fueron sacados del jardín, fueron separados. ¿Por qué? Por su rebelión, por su pecado. Así que lo que nosotros estamos viendo con este pueblo es consecuencia de lo que ellos decidieron hacer. ¿Está conmigo? Y tal vez estaremos pensando, ¿y entonces a mí qué me corresponde? ¿Yo qué estaré haciendo? ¿Cuáles son las consecuencias de mis decisiones? Pero el exilio no es el final de la historia. A veces uno pensaría que hasta ahí llegaron y hasta ahí quedó. No, el exilio no es el final de la historia. ¿Sabe por qué? Porque de eso tan terrible hay esperanza y hay restauración. ¿Sí se acuerda de todo lo que hablamos, cierto? Vino otro imperio más fuerte. Primero Asiria, luego ¿quién? Babilonia, y luego vienen los persas. Pero aquí pasa algo bien bonito. Y es que con el imperio persa llega el fin del exilio. Ya han pasado 70 años de esta gente exiliada en Babilonia. Y aquí ocurre algo maravilloso. Ahí, no se vaya para otro lado. Si usted ve, el libro que sigue se llama Esdras, ¿sí? ¿Quién fue? Pues un profeta, se lo presento, es bien cortico. Esdras, y el libro que sigue es Nehemías. Originalmente esto era un solo libro, pero ya con el paso del tiempo los separa. Y con Esdras vemos algo increíble que hace el Señor. Esdras capítulo 1, ahí al lado, usted estaba en Segunda de Crónicas, ahí. Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino. Y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Versículo 2. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Versículo 3. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Aquí se rompe todo. Porque un rey pagano es movido por el Señor y lo que dice es: vayan y restauren lo que estaba destruido. Vayan y organicen lo que estaba destruido. Pero aquí sigue siendo una elección de las personas. No es obligatorio. Los que iban a ir, iban a decidir cómo lo hacían. Pregunta, y no le responda al compañero de al lado, solamente piense usted. Pensemos, ¿cuántos exilios llevamos? Usted y yo. ¿Cuántos exilios llevamos? Recuerde, el exilio que vivió el pueblo fue a causa de su rebeldía, de su desobediencia, de haber dejado al Señor. ¿Cuántos exilios llevamos? ¿Cuántas veces hemos dicho no? Yo sigo como yo considero. Yo tomo mis propias decisiones. Así que empecemos a aplicar la palabra a nuestra vida. Como dicen las Escrituras, no seamos solo oidores, sino hacedores. ¿Qué tiene que ver, Reyes, con mi vida? Todo. Porque finalmente la palabra es inspirada ¿por quién? Por el Señor. Ese decreto que dio el rey de Persia tenía unas características bien especiales. 2. La primera característica que tenía ese decreto que acabamos de leer era que era un mandato de Dios. No era un mandato del rey. Él lo aclara y dice: Él me ha dicho. Era un mandato de Dios. Y aquí hay algo bien importante, iglesia,
Y es que podamos entender que es Dios el que provee salvación, que es Dios el que provee libertad, no las personas. Era el tercer imperio, más poderoso que el anterior, pero él fue muy claro. Y así se cumpliera la palabra del Señor. Él me ha dicho, Él me lo ha dicho. Es el Señor quien provee salvación. ¿Y lo hace por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, para que entendamos cómo así que Él es el que provee y por medio de su Hijo Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿O nos perdimos en la introducción? Si nos perdimos, pégase aquí. ¿Listo? Capítulo 2, versículos 5 al 6 de Primera de Timoteo dice: porque hay en qué, varios, un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Pero el exilio del pueblo fue ¿por qué? Porque pensaron que había muchos y que había que confiar no solo en el Señor, sino en otros, ¿cierto? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores entre Dios y los hombres? Uno. Ni reyes, ni profetas, ni santos, nada. ¿Sí? Nada. Porque un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Versículo 6. Quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Claro, ¿cierto? Un solo Dios, un solo mediador, su Hijo Jesucristo. No vamos al Padre por medio de nada más. Por medio de nada más. ¿Sí? No es posible. ¿Sí? No hay persona viva o muerta que me lleve al Padre. Solamente, y lo dice la Escritura, Jesucristo, su Hijo. ¿Sí? Y queda supremamente claro. Váyase ahí al libro siguiente, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 10, que nos lo corrobora. Y dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Aquí no lo corrobora, ¿cierto? Y dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida, ¿sí?, en Cristo. Nadie más. Y aparte, no por obras. Solo hay un Dios, solo hay un mediador, que es Jesucristo, y no depende de lo que usted y yo hagamos, sino que es por su gracia. Y usted se adelanta un poquito más, ahí en silencio meditando, al libro de Hechos. Al principio del Nuevo Testamento, después del libro de Juan. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Mire, si usted tenía alguna duda de que necesitamos una ayudadita para poder acercarnos al Señor, yo creo que la palabra acabó de derrumbar eso. ¿O no? La palabra nos acaba de decir que no necesitamos otro Dios, que no hay un mediador ni vivo ni muerto, que no es por lo que usted y yo hagamos, que es por la gracia del Señor, ¿sí? Que una persona quiera insistir en que no es así, como el pueblo toma su decisión, ¿sí? Y seguramente le va a venir un exilio, porque según lo que yo decida, finalmente tengo consecuencias. Entonces, regresamos al decreto del rey de Persia, ¿cierto? Primera característica. ¿Cuál era? Primera característica.
que era un mandato de Dios, no era un decreto del rey, era un mandato de Dios, ¿sí? Y es Dios el que provee. Recuerde que aquí ya el exilio terminó, así que viene la esperanza y la restauración. ¿Y quién da ese paso para la restauración? Dios mismo, ¿sí? No es el ser humano, no es el hombre, es Dios quien provee salvación. Pero hay una segunda característica de ese decreto, y es que era voluntario. Los que deseen volver a Jerusalén, que Dios los acompañe. Era voluntario, no era obligatorio. Y esto es bien interesante. Ahí adelantico, Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 11 dice, vea, tal vez no lo sabemos de memoria, y tal vez este texto lo hemos vuelto una oración, ¿sí? Automática, pero no es algo automático, sino que es lo que yo entiendo de lo que dice la palabra. Versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Qué hay que hacer? Confesar y creer. Ya. Ahí no me dice oración leída en automático, aprendida. No, ahí me está diciendo cree y confiésalo. ¿Sí? Cree y confiésalo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Versículo 11, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él. Mire, el Señor no engaña ni defrauda. El Señor no duerme, ¿sí? En una de las prédicas de mi esposo, él hablaba acerca de que Él es el Dios que nos ve. O sea, Él sabe, Él tiene claridad, Él conoce su futuro y el mío, o sea, Él ya lo sabe todo, Él es omnisciente. Y la palabra me dice, no me va a defraudar, no lo va a hacer. Si yo decido creer y confesarlo y aceptar que Él es el único Dios verdadero, yo no voy a salir defraudada. Pero nuevamente, ¿es qué? Voluntario. Es una decisión de cada persona. Y recordemos que el exilio no es el final de la historia. Porque a veces pensamos que cuando ya hicimos de todo, se dañó, se acabó, se destruyó, hasta ahí fue. No hay vuelta atrás. No, es que la vida que yo tengo, no hay quien la recupere. No hay quien sane, no hay quien restaure, no se puede hacer nada. ¿Usted se acuerda que el templo fue destruido? ¿Usted recuerda que las murallas fueron destruidas? ¿Que todo fue quemado? Dígame, ¿quién podía pensar en que algo podría volver a levantarse ahí? Aparte que se los llevaron y dejaron, dice la Escritura, ¿dejaron a quiénes? A los más pobres. ¿Humanamente había algo que hacer? Nada. Y esa es nuestra mente limitada. Y es definitivamente, después de que todo se destruyó, después de que todo se acabó, no hay cómo resolver. No hay cómo volver a experimentar paz, no hay cómo volver a experimentar gozo, no hay cómo perdonar eso, no hay cómo dar una oportunidad. Pero el Señor, como siempre lo hace, dice, no, así no es. Así no es, porque hay esperanza después del exilio. Siempre con el Señor hay esperanza después del exilio. Amén. Recuerde, exilio, cautividad u opresión. Siempre hay esperanza. ¿Se acuerda del rey Joaquín? ¿Sí se acuerda del rey Joaquín? Sí. Aquel que fue ¿qué? Llevado con su mamá, con sus mujeres. O sea, no hay que copiar eso, no, eso está mal. Con todos sus oficiales a Babilonia. Y recuerda que nos decía que fue el único liberado. ¿Sí se acuerdan? Que uno dice, pero ¿y él por qué? O sea, ¿por qué él y no los otros? ¿Por qué él y no su papá? ¿Por qué Joaquín? Porque Dios es sabio y todo lo que vemos en las Escrituras es maravilloso. Pues vamos entonces a develar por qué Joaquín. ¿Sí? Mire, Joaquín nunca volvió a Judá.
Él nunca volvió a Jerusalén. Pero sí hubo alguien que lo hizo. Y fue un descendiente de Joaquín. Su nieto. ¿Sabe cómo se llamaba? Zorobabel. ¿Lo ha escuchado? Tampoco, perdido. Sigamos en la historia. Joaquín tuvo hijos, pero allá, en Babilonia, ninguno podía reinar. Por eso se acuerda que el rey puso a reinar a su tío, pero él tuvo hijos. Y hubo uno que sí regresó, y fue su nieto Zorobabel. Solo como para que lo tenga y usted vaya y busca y no crea que yo le estoy mintiendo, solo puede encontrar en Primera de Crónicas 3, 17, 19, que fue nieto de Joaquín Zorobabel. ¿Sí? ¿Descendiente de quién? De David. Descendiente del rey David. Aparentemente todo se había perdido. Ya no habían reyes, ya no pasaba nada, ¿sí? Eran los malos los que estaban ganando. Pero aquí hay algo bien interesante con Zorobabel. Y para que usted también lo corrobore, anote ahí Mateo capítulo 1, versículos 12 al 13. Imagínese que Zorobabel no solamente venía del linaje de David, era nieto del rey Joaquín, al que le dieron libertad, sino que la perla era antepasada divina ¿de quién? De Jesucristo. ¿Se va conectando todo? ¿Por qué a Joaquín le fue así? Porque necesitaba que más adelante se cumpliera la promesa. Se cumpliera la promesa que desde el principio tenemos. Y es que ¿viene quién? Un rey. Viene aquel que nos da libertad. Viene aquel que nos da salvación. Fue antepasado del Señor Jesucristo. Zorobabel significa plantado en Babilonia. Nació en Babilonia. No conocía nada más sino Babilonia. ¿Y Babilonia temía al Señor? No. Babilonia adoraba a sus propios dioses. Zorobabel nació en Babilonia, ¿sí? Así que representa una generación cautiva. Representa una generación oprimida. Representa a una generación que solo conoce acerca de Babilonia. Y Babilonia tipifica el mundo. Es decir, el sistema gobernado por Satanás. Todo lo que va en contra de Dios. De ahí venía Zorobabel. Sin embargo, él es escogido para dirigir a un grupo de israelitas en su regreso a Jerusalén. En su regreso a su hogar, a donde pertenecían. Y esto fue profetizado por Ageo y por Zacarías, los profetas. Así que había esperanza después del exilio, porque no es el fin de la historia. ¿Quién se iba a imaginar que de Joaquín era que venía la esperanza? ¿Y Joaquín hizo lo bueno o lo malo? Lo malo. Pero ese es nuestro Dios. Y uno dice, no hay cómo, no sé de dónde, pero hay esperanza. Y no en un hombre, y no en lo que yo hago o dejo de hacer, sino en Dios Todopoderoso. Ageo, capítulo 6, dirá, ¿y eso dónde está? ¿Para dónde es? Devuélvase al Antiguo Testamento. Es uno de los profetas. Todo el libro de Ageo nos habla acerca de Zorobabel. Es cortico. Ageo capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Y en Esdras podemos ver que Zorobabel, el sacerdote y el pueblo que decidió voluntariamente volver a Jerusalén, reconstruyeron el altar. Fue lo primero que hicieron. ¿Por qué? Para rendir adoración a Dios. Y luego empezaron a trabajar en el templo. ¿Se podía o no se podía restaurar? Había esperanza.
y se estaba cumpliendo la promesa del Señor. Mire, muchos de los exiliados tal vez se adaptaron a Babilonia y por eso no quisieron regresar a Jerusalén. No todos regresaron, era voluntario, ¿sí? Y no todos regresaron, no quisieron regresar a su hogar, de donde los habían sacado, no quisieron regresar al Padre. E infortunadamente hoy día sucede lo mismo. Y uno dice, pero ¿por qué no entiende que Dios le ama? ¿Por qué no entiende que Dios quiere restaurar? ¿Por qué no entiende que Dios le salva? ¿Por qué no entiende que con Dios todo está? Porque algunos se adaptaron a Babilonia. Porque algunos dijeron, aquí estamos, aquí nos quedamos, sigamos. Ya organicé mi estilo de vida, así es. Y yo tengo el orden. Siempre van a haber unos exiliados que se adaptan a vivir en contra de lo que Dios dice. Y eso no nos puede cargar. Porque finalmente es una decisión, ¿qué? Personal, voluntaria. Decidieron otros aceptar la libertad y para reconstruir. Así que si usted en este momento está pensando en él, ella o esa situación que usted dice no tiene remedio, pues a mí la palabra me dice lo contrario. A mí la palabra me está dando esperanza y me está diciendo sí, pero es una decisión de él o de ella, o suya o mía, porque es voluntario. Y como dice Eclesiastés, la historia vuelve y se repite. ¿Sabe de qué manera? Que llega la oposición. Porque uno a veces se queda en el momento exilio, restauración y como que ahí se quedó todo. Como que listo, hagamos fiesta. No, espere, porque sigue otra parte y es que oposición. Y siempre vamos a ver la misma historia. Y algunos cuando llega la oposición es cuando dicen, no, sí veo otra vez. Otro problema, otra situación, definitivamente no. Y otros tantos se quedan en ese momento de oposición. ¿Sí? Usted recuerda que estuvimos hablando acerca de un pueblo que se mezcló, que no eran puros, los samaritanos. Volvemos a ellos. ¿Sí se acuerda que yo le dije que si usted se perdía en algo en la introducción más adelante usted iba a decir, ¿de quién están hablando? Pues volvamos con nuestros amigos los samaritanos. Y usted va a ir conmigo otra vez al libro de Esdras, Antiguo Testamento. Ahí, terminando Crónicas. Esdras, capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice, cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron, ay, pero mire esta invitación, esto tan impresionante aquí. ¿Quiénes se presentaron ante los que habían regresado? Las familias que estaban ahí. ¿Quiénes eran? Los samaritanos. Permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que el rey de Asiria nos trajo acá. Oiga, que ni mandado, uno diría, apenas el ofrecimiento. Y a partir de ese momento vamos a ver 3 maneras en las que el enemigo actúa para volver a exiliarnos, para que volvamos a estar otra vez en cautiverio u oprimidos. Y ojo, porque pasa todo el tiempo. Y lo vemos aquí con el pueblo, ¿sí? Porque tal vez no seamos exiliados de manera física, pero sí espiritual. Y la primera forma que aquí vemos de lo que hizo el enemigo fue proveerles asociaciones peligrosas. Mire, ellos venían del exilio. No todos fueron. Era una ciudad destruida. ¿Usted cree que se necesitaban manos o no para trabajar? ¿Recursos o no? Cuando se demolió todo lo que había acá, manos era lo que se necesitaba, ¿cierto? Uno solo, nada.
Y llegan ellos, los samaritanos, y le dicen, unámonos, asociémonos. ¿Sabe qué? Nosotros creemos en el mismo Dios de ustedes. Asociaciones peligrosas de recibir ayuda, de recibir una falsa seguridad, porque necesito, porque es importante, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan la razón por la cual el pueblo fue exiliado? ¿A quién? Por la idolatría. O sea que los samaritanos, ¿qué podían volver a traer? O sea, otra vez damos la vuelta. Pero era muy tentador. Necesitaban manos para trabajar. Necesitaban recursos. Pero aquí es muy, muy, muy importante la respuesta de ¿quién? De nuestro personaje, Zorobabel. Capítulo 4, versículo 3. Dice: pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de las familias de Israel les respondieron: no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Mire, yo creo que Zorobabel, ¿dónde había nacido? En Babilonia. O sea, él conocía todo lo que era en contra de Dios, pero él también había escuchado acerca de ¿quién? De Dios. Y tomó una decisión. Y le dijo a la ayuda, y le dijo con los que podían terminar más rápido y con mayores recursos: gracias, pero no. Si yo me asocio contigo, yo voy a perder. Porque es mucho más fácil bajar a alguien que subirlo. La palabra dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. No, yo tengo control, vea, yo sé. No, yo antes me tomaba mis tragos, pero yo tengo control y todos van a estar tomando, pero yo tengo control. Es una decisión. Y en esa decisión muchos han vuelto al exilio. Pero Zorobabel dijo: no, otra vez no. O sea, ya mucho tiempo. O sea, no. Por más que nos la pinte bonita, nos diga que no va a pasar nada, que solo un poquito. No, porque me conozco. No, porque sé que va a ser un riesgo. Y ellos fueron fieles ante la presión. Hubo una respuesta de fidelidad. Pero ahí no se quedó todo, porque así es el enemigo. ¿Cuántas veces tentó al Señor Jesús? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 3 veces. Y cuando terminó, dice la escritura, que le dejó ¿para qué? Para luego volver. Porque así es como actúa el enemigo. Segunda forma en la que estos fieles en el Señor estaban siendo probados: desánimo mental y emocional. Primero, me ofrecen los recursos físicos, económicos, la parranda, el placer, lo chévere. Listo, me porté bien. No, pero ahora entonces el ataque viene por la mente. Y dele con la pensadera, y rumio, y me siento así, y me siento allá. Ahí mismo, versículo 4. Estamos en Esdras, capítulo 4, versículo 4. Entonces, los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Versículo 5. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Mire esto tan teso que viene. Eso sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Y de él: ay, venga, esa ciudad está muy tenaz, y ustedes después de un exilio cansaditos, no, mejor no, vaya a descansar, o sea, no se pongan esas.
¿sí? Usted está joven, merece vivir, pase rico, ¿para qué se va a poner en tantas complicaciones? El Señor lo entiende, es que usted es un ser humano. A desanimar, pero también a intimidar. Y cuando vemos la definición de intimidar, es el hecho de debilitar las manos. Es decir, para yo no tener fuerza de avanzar. Y la pienso tanto y me dejo bombardear y le empiezo a hacer caso que tengo que tomar una decisión. ¿Sigo o paro? ¿Verdad que Dios te dijo que no comieras de ninguno de los árboles? ¿Conversación de quién con quién? Eva con la serpiente. ¿Verdad? Y eso dice la Biblia. Uy, no tan religioso. Uy, no tan extremista. Y empieza. Esos son los dardos de fuego del enemigo, de los que habla la palabra. Pensamientos, pensamientos. Y empiezo a ver que a los otros les va es que mejor. Y empiezo a ver que los otros pasan más chévere que yo. Y empiezo a ver que en este diciembre ya están en vacaciones y yo sigo en mi casa. Y la provisión de Dios. Y empiezo a ver que se hizo difícil. Y empiezo a ver que ese matrimonio de esa pareja lleva más de 30 años y el mío no pasó de los 10. Y empieza el desánimo y la intimidación. Ahí se reveló la intención de ellos, ¿sí? ¿Qué era lo que ellos querían con el pueblo de Judá? Y aquí es el hecho de, ¿recuerdan que estamos exiliados ya? Aquí estamos en un tiempo de restauración. Restauración. Y uno cree que en la restauración todo está bien. No, en la restauración le siguen dando duro. Porque finalmente no se quiere llegar a la restauración. Porque finalmente el enemigo nunca va a querer que nosotros volvamos a nuestro hogar, que nosotros volvamos al Padre. ¿Se acuerdan los que escucharon la prédica como en el Edén? No va a querer, nunca, jamás. Pero es nuestra decisión. Y tercero, porque no se cansaba, ¿sí? No se cansaba. Primero, asociaciones peligrosas. Segundo, desánimo mental y emocional. Y tercero, recordarnos nuestro pasado. Los invito a la Agape para que vean qué es recordar el pasado. Va a estar bien bueno, en serio que sí. Viernes 7 de la noche. Cierro paréntesis. Recordar nuestro pasado. Porque es que en medio de la oposición, en el tiempo de restauración, el enemigo no se queda quieto. Y la Biblia me dice que el diablo es el acusador, ¿sí? Que el diablo está allí, mirando a ver en qué momento estamos pues mirando para el techo y no estamos apercibidos. Anda como león rugiente. No es león, ¿cómo? Buscando a ver a quién se devora. Y es que en medio de la oposición, el enemigo, que es el acusador, nos recuerda lo que éramos. Nos recuerda todas las cochinadas que usted y yo hicimos. Nos recuerda la forma en la que hablábamos. El tipo de persona que usted y yo éramos. En medio de la restauración. Ojo, ¿sí estamos siendo conscientes? Estamos en la restauración y aquí el enemigo está moviéndose. Y empieza a señalar y a decir. Pero no solamente nos recuerda quiénes éramos, nos señala el futuro como algo terrible, ¿sí? Que genere temor, que genere condenación. Y no solo por lo que yo hice, sino también por los pecados de mis antepasados. Con razón, en mi familia todos se divorciaron. Pues yo también. Es que si mi abuelo y mi papá fueron alcohólicos, con razón. Y empieza la acusación. Y hay algo bien tenaz aquí. Y es que ¿sabe cómo opera el enemigo? Hace una combinación de verdad y mentira. Porque nos recuerda el pasado, lo que hicimos. Pero mentira respecto a la obra que Jesús puede hacer en usted y en mí. Y lo que dice es, no va a ser. Va a ser muy complicado. Ahí mismo, Esdras,
en el 4, versículo 15. Antes de eso, no quedó hasta ahí de lo que veníamos leyendo, que los desanimaban y los intimidaban. Ellos empezaron a pasar cartas a los reyes que siguieron, hablándoles mal de los judíos. Cartas. O sea, ¿usted ha experimentado eso? Cuando una persona empieza a hablar mal de usted. Cuando una persona empieza a decirle a otros, mire lo que hizo, yo creo, yo pienso, y usted se da cuenta, eso es devastador. Y eso le estaba pasando al pueblo. Versículo 15. Pide a su majestad, o sea, los servidores. En ese momento estaba ya el rey Artajerjes. Pide a su majestad que se investigue en los archivos dónde están las crónicas de los reyes que lo han precedido. Así comprobará que esta ciudad, ¿cuál? Judá, ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias, y que fue destruida porque hace ya mucho tiempo allí se fraguaron sediciones. ¿Eso era verdad o mentira? Eso era verdad, ¿cierto? Versículo 16. Por eso le advertimos que si esa ciudad es reconstruida y la muralla levantada, su majestad perderá el dominio de la región al oeste del Éufrates. O sea, no se los permita. No se los permita. Ya habían reconstruido el altar para adorar. Ya habían reconstruido el templo. ¿Y en qué estaban? En la ciudad. En la ciudad. Y si usted avanza ahí al versículo 24, dice, de ahí mismo del capítulo 4, de este modo, ¿cuál modo? Pues que el rey le dijo, ay sí, me van a quitar, me van a hacer oposición, entonces yo tengo que hacer algo. De este modo el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Según los estudios es un aproximado entre 15 a 20 años. Imagínense que si usted está remodelando su cocina, se le quede por ahí unos 5 añitos suspendido. Lo estoy poniendo superficial. Ahora imagínense ellos. Recordar nuestro pasado y mentirnos respecto a nuestro futuro. Y tal vez hayan retrasos en ese proceso de restauración. ¿Cierto que no ha habido retrasos? ¿Cierto? ¿Cierto que han habido malas decisiones en ese proceso de restauración? O tal vez todavía estoy exiliado y no he tomado la decisión de salir, ¿sí? Tal vez hayan retrasos en el proceso de restauración. Pero ¿saben una cosa? Y escúchenme muy bien, no hay derrota cuando yo he creído y confiado en el Dios Todopoderoso. Amén. Tal vez haya momentos difíciles, pero no hay derrota, porque el enemigo nunca va a tener éxito en contra de Dios y de su pueblo. Jamás va a tener éxito. Y usted lo puede corroborar ahí. Vaya a Esdras, ahí mismo, en el capítulo 5, versículo 1. Solo el 1 del capítulo 5 de Esdras dice: los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, que ¿qué? Que velaba por ellos. En medio de la restauración, en medio de la oposición, ¿quién estaba ahí? El papá que dijo: ah, viniste, de una, caminemos juntos. Va a ser duro, te van a bombardear. Te van a decir que deja de ser religioso, te van a decir que qué pereza con vos, te van a decir muchísimas cosas, pero yo estoy contigo. Así que tú decides, y te bajas al versículo 5 y dice: pero como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito. Los profetas le dijeron a Zorobabel, y usted lo lee en Ageo, le dijeron: vamos, Zorobabel, vamos, créele al Señor, no te dejes amedrentar, vamos, reconstruye, vamos, Zorobabel. Y el Señor dice que velaba por ellos, así que continuaron, con retrasos, pero continuaron. A pesar de la oposición, Dios cuida, Dios no se duerme. Así que
La única manera de no vivir en el exilio, o sea, en cautiverio o en opresión, ¿usted cuál cree que es? Tomando la decisión de vivir en obediencia y morir al pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que es contrario a Dios. Ya. No hay pecados veniales ni capitales. No. Esos son ayudas mentales que se ha hecho el hombre, ¿sí? Para querer entonces sentir que es no tan malo y muy malo. No, pecado es pecado. Todo lo que va en contra de la santidad de Dios. Muriendo al pecado y manteniéndonos firmes. De esa manera, el exilio no es el final de la historia. De lo contrario, me adapté a Babilonia. Me adapté a este mundo caído sin el Señor. Romanos capítulo 6, versículo 6 al 7. Ya estamos terminando. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere, ¿qué pasa? Queda liberado del pecado. El que muere físicamente, a su carne, a sus deseos, al yo quiero, yo puedo, me lo merezco. He visto esa frase mucho en estos días. Tú te lo mereces. Y me como el cuento. Yo me lo merezco, puedo y no me da miedo. Y lo hago. Y para que corroboremos, Gálatas, ahí adelantico. Estas son cartas de Pablo, escritas por Pablo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice: Cristo nos libertó para que vivamos ¿en qué? En libertad. Todo lo contrario a ¿qué? A vivir en esclavitud, a estar en el exilio. Por lo tanto, nos está hablando usted y a mí, manténganse ¿qué? Firmes. Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Qué es eso que me tenía dominado o aún me domina? A eso se refiere el yugo de esclavitud, que va en contra de ¿qué? De Dios. Pero la palabra me está hablando de eso. Ya no más. Ya no más. Todo apunta a ¿qué? A una transformación desde la raíz. ¿A qué le suena eso? ¿Transformados desde la raíz? A que seamos radicales en el Señor. A que podamos entender que necesitamos crecer, muchachos. Necesitamos entender que o me adapto al exilio, me adapto a Babilonia y sigo tomando las mismas decisiones que yo ya sé que me van a llevar a una muerte eterna, o decido confiar en el que vela por mí, en el que está conmigo y empezar a obedecer. ¿Fácil? No, ya vimos todo lo que se presenta y vuelve y se repite, y vuelve y se repite. ¿Nuestra esperanza es quién? Cristo. Pásese con este texto bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. En uno de los devocionales, a las 10:40 que tenemos, hablábamos de ello. Versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Quiénes son las vasijas? Usted y yo. Para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no, porque no se trata de usted y de mí, se trata de Él. Versículo 8. Nos vemos atribulados en todo. Sinónimo de atribulado, triste, afligido. ¿Se ha sentido así? Yo sí. Pero no abatidos. Y una persona abatida es una persona que ha perdido el ánimo, la esperanza. Perplejos, o sea, confusos, ¿sí? Desconcertados, pero no desesperados. Y la persona desesperada es cuando ya no ve remedio y actúa locamente. Perseguidos, ¿pero qué? No abandonados. Perseguidos, sí, me están respirando, complicado, pero no abandonado, es decir, no soy huérfano,
tengo un papá. Así me respiren los que quieran en la nuca y me pongan esa caída, tengo un papá. Derribado, o sea, tirado contra la tierra, pero no destruido. Y estar destruido es estar reducido a pedazos, donde ya no se puede hacer nada. Donde quiera que vamos, versículo 10, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. La decisión que usted y yo tomamos de morir a nuestro yo para vivir en Cristo, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces, el exilio no es el fin de la historia. Hoy pequé, ¿es el fin? No. Si decido arrepentirme, si decido entender que Jesucristo ha traído libertad para mi vida, no es el fin. Pero si considero que no peco, que soy bueno, que no he matado a nadie, entonces seguimos adaptados a Babilonia. Seguimos con nuestra mente entenebrecida. Y finalmente somos nosotros los que tomamos la decisión de obedecer a el Señor. ¿Cree usted en eso? Amén. ¿Usted ha visto esto? ¿Usted ha visto que salen a veces brotecitos de hierba o flores? Donde uno dice, no hay cómo, pero salen, ¿sí? Porque el exilio no es el final. Siempre viene esperanza y restauración. ¿Usted y yo lo podemos hacer? No. Solamente el Señor. ¿Va a ser fácil? No. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero van a haber momentos de mucha gozo y de mucha alegría. Y aún en medio de la aflicción, ahí es cuando uno dice, no entiendo, me duele, estoy triste, pero estoy confiada en el Señor. A eso es lo que se refiere con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que yo debería estar pero tirada en el piso o haciéndole no sé qué cosas para que se arrepiente y vea cómo yo he sufrido, pero no. Estoy confiada, esperando en el Señor. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Chévere, necesario, importante que usted pueda ir nuevamente sobre las escrituras, leer o conocer un poquito más, ¿sí? Porque hubo reyes muy terribles, pero hubo otros reyes que wow, que uno dice increíble. Pero la palabra dice que usted y yo somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Ahora es nuestro turno. Ya ellos murieron. Y no se les reza, no son santos, nada de eso. Ya, murieron. Ahora es nuestro turno. Usted y yo. ¿Qué decisión vamos a tomar? Y no solo por la temporada decembrina, todo el tiempo, momento tras momento, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Qué voy a evidenciar? ¿Si ven a Cristo a través de mí? Sí, claro, me va a descachar y mucho. Pero ¿qué va a pasar después de eso? Después de que peque, después de que haga lo que no es correcto, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar allí? ¿Amedrentada o voy a hacer algo más en el Señor? Espíritu Santo de Dios, gracias nuevamente, Señor. Gracias por permitirnos poder escudriñar tu palabra, Señor, la cual es inspirada por ti, Señor, y la cual has dejado para enseñanza, Señor, para que nosotros podamos entender que lo que pasó, Señor, vuelve y se repite, y que lo has dejado para ejemplo de nosotros, tus hijos, hoy día, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor, como dice tu palabra, que nos ilumines, nos redargullas, que nos generes escozor, molestia cuando queramos ir en contra de tu santidad. Cuando queramos bajarnos de esa cruz y hacer lo que nosotros creemos que es correcto y conveniente. Cuando queremos tomar la venganza en nuestras manos y no esperar a que tú obres de manera perfecta y sabia, Señor.
Te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo de Dios. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú no duermes, que tú nos ves, que tú velas por nosotros, pero que asimismo nosotros nos mantenemos firmes, Señor. Hoy tomamos la decisión de pararnos firmes, Señor, y no someternos más a un yugo de esclavitud, sino estar sometidos a ti, Cristo, humillados delante de ti, Jesús. Y poder entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de ti, Señor. Porque todo fue hecho en ti, por ti y para ti, Jesús. Porque todo es para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Señor. Y te pido, Señor, que en este momento, si hay alguna persona que aún no ha tomado la decisión de creer y confesar que tú eres el único Dios verdadero que lo puede hacer en este momento, solamente cree que Él es el único Dios y que el único mediador es Jesucristo, y que trae sanidad, que trae salvación, y que pide, que demanda de nosotros obediencia. Solo créelo y confiésalo. Dile: yo creo que tú eres el Señor, el único Dios verdadero, y hoy decido rendir mi vida a ti. Y hoy decidimos todos caminar en obediencia a ti, Señor. Una vez más, gracias porque no estamos solos, porque tú oraste al Padre, Jesús, y le dijiste: no te pido que los quites de este mundo, de este sistema, te pido que los guardes. Pero también nos dijiste, lo dejaste aquí plasmado, y es: no tengan temor, yo ya he vencido al mundo y estoy con ustedes, porque hay una esperanza futura, porque, Señor, queremos vivir eternamente contigo, Jesús. Es la decisión que hoy tomamos, y momento tras momento va a confirmarla, Señor. Te amamos, te glorificamos y te honramos, Señor. Ahora somos tu templo, Señor. Ahora somos tu casa, y deseamos que tú habites permanentemente en nosotros, que sea tu presencia con nosotros de día y de noche, Señor. Gracias, porque aunque somos infieles, tú permaneces fiel todo el tiempo, Señor Jesús. Te amamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor Jesús. Gracias por las familias aquí reunidas, Señor, por aquellos que están en otros lugares, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Creemos en ti, confiamos en ti, Señor. Te amamos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan una feliz tarde.